Son insuficientes porque tenemos muchos parados y porque nuestras perspectivas de crecimiento son todavía muy bajas, y con ese nivel de actividad económica nos va a ser muy difícil afrontar pues cualquier crisis que pueda venir más adelante, cualquier recesión. Por tanto, sí, son insuficientes. Yo siempre digo que el gobierno al final ha acertado en la dirección de las reformas, pero no en la intensidad, se ha quedado corto. Creo que habría que profundizar en las reformas en un doble sentido. La idea de abaratar el despido como una manera de resolver los problemas del mercado de trabajo es claramente insuficiente. Lo que hay que procurar evitar la polarización que hay entre trabajadores con contrato indefinido y contratos temporales, e ir avanzando en los nuevos contratos, no en los ya existentes, hacia una fórmula de contrato único que hemos defendido algunos economistas, en el sentido de que todos los contratos fueran indefinidos con unos costes de despido crecientes, lo que favorecería el incentivo por parte del trabajador a formarse y continuar en la empresa, y del empresario también a darle una formación y a mantenerle más tiempo en el empleo. En la actualidad se optó por una fórmula que era básicamente abaratar el coste de despido. Eso ha permitido que hubiera más despidos, pero sigue habiendo tantas contrataciones temporales como antes. Por el lado de los salarios, también es muy importante que la negociación salarial y la negociación colectiva en general pueda llevarse más al marco de la empresa, porque muchas veces lo que pasa en una provincia o en un sector le pilla muy lejos a una empresa concreta que tiene problemas específicos, y por lo tanto sería bueno que tuviera una mayor capacidad de decisión, de descuelgue en general, o de tomar hacer sus propios convenios, siempre, porque esto es una cosa que se dice mucho y a veces se malinterpreta, siempre por supuesto con el acuerdo de trabajadores y empresario en esa empresa, pero que no necesariamente estén sujetos a lo que ha decidido un convenio provincial, unos negociadores provinciales que no saben muy bien cuál es la situación de su empresa. Esto por poner dos ejemplos en el ámbito laboral. Hay que avanzar más en la reforma fiscal, en un doble sentido: consolidación fiscal, es decir, reducir el déficit para reducir la deuda, y también hacer más eficiente el sector público. Ha sido bueno en el pasado porque eso ha permitido que España redujera sus niveles de inflación y disciplinase mucho sus políticas macroeconómicas, que antes de entrar en el euro eran mucho más inestables, ¿no? Luego nos ha venido bien. Bien es cierto que, dado el fuerte crecimiento de la economía española y el crecimiento del crédito, nos hubiera venido un poco mejor una política monetaria más dura, más exigente, unos tipos de interés más altos. Pero tampoco tengo yo claro que si España hubiera tenido su propio Banco Central hubiera hecho tal cosa. Ahora en la recuperación económica, o para la recuperación económica, nos vendría bien tener una política monetaria bastante laxa. De hecho la estamos teniendo, pero claro, el Banco Central Europeo está haciendo muchas cosas. Tiene los tipos de interés bajos, presta mucho dinero a los bancos prácticamente sin garantías de ningún tipo, luego está ayudando mucho, incluso está comprando algunos bonos de países en dificultades. Lo que nos convendría es que mantuviera durante un tiempo esa política, para que quizás, aunque yo no soy muy partidario de la inflación, no me gusta mucho, pero bueno, quizás intercambiar un poquito de inflación y un poquito de liquidez para hacer menos dura la recuperación, o más fácil la recuperación. No hemos aprovechado el euro por muchos aspectos, pero hay un aspecto fundamental. Con la entrada en el euro, España accedió a un mercado financiero con unos tipos de interés que eran sustancialmente inferiores a los que teníamos antes. Luego, la economía española tuvo una extraordinaria capacidad para gastar e invertir. Y lo hicimos de la forma equivocada y en los sectores equivocados. Gastamos mucho en vez de invertir, y lo que invertimos, que se invirtió, es injusto decir que no se invirtió, también se invirtió mucho, pero se dirigió mucho hacia sectores como la vivienda y otros sectores de servicios que no nos favorecen luego la exportación de una manera generalizada. Conclusión: acabamos con un déficit de cuenta corriente, es decir, nuestras importaciones mucho más elevadas que nuestras exportaciones, y eso está en la base de la enorme deuda exterior que tenemos acumulada, no solo el sector público, sino también el sector privado. Si hubiéramos sido lo suficientemente inteligentes como para aprovechar esa gran oportunidad, que la aprovechamos bien, la economía creció, creó empleo, pero para aprovecharla para a lo mejor crecer un poco menos y crear algo menos de empleo, pero en sectores de demanda más estable o sectores tecnológicamente mejores, seguramente hubiéramos sufrido la recesión como los demás países, pero no hubiéramos tenido que tener un comportamiento muy diferente al que, por ejemplo, está teniendo Francia, o están teniendo, no diría Alemania, pero Francia y otros países que están saliendo, digamos, bueno, con un cierto coste, pero de una manera más razonable. Si la actividad económica antes se centraba entre Europa y Estados Unidos, ahora básicamente es Estados Unidos y Asia, ¿no? Los grandes países emergentes. Eso tiene una implicación muy directa para España, y es que España ha pasado de ser
la periferia del mundo desarrollado, en donde podíamos competir porque nuestros mercados, nuestras instituciones eran parecidas al mundo desarrollado y nuestros salarios un poco más bajos. Luego, éramos un país que atraía capital para ello. Ahora vamos a competir con países que tienen unos salarios mucho más bajos que los nuestros. También tienen una productividad mucho más baja que la nuestra, es decir, todavía tenemos una cierta capacidad de defendernos frente a esa competencia, pero con una diferencia. Su productividad está creciendo de una forma vertiginosa y la nuestra ha estado cayendo. Luego, esa ventaja que aún mantenemos, o esa posibilidad que aún tenemos de defendernos frente a esa competencia, defendernos me refiero por medios legítimos, no mediante el proteccionismo ni nada parecido, se está erosionando muy rápidamente. Entonces España tiene que empezar a pensar que en ese mundo globalizado no somos ya el país que va a rebufo de las grandes potencias y se aprovecha un poco, sino somos uno más en un contexto en el que la competencia es muy feroz y tenemos que ajustar nuestras estructuras laborales, empresariales, como ha dicho también Vicente Salas, financieras, de tamaño de empresa, como se refería Javier Quesada. Tenemos que hacer un cambio muy sustancial para en ese mundo competir como otros países europeos lo han hecho. Quiero citar, y con eso termino, que en una situación parecida a la nuestra se han encontrado países como Suecia, Finlandia. Los países nórdicos tuvieron crisis muy fuertes y ahora son campeones en la competitividad. Incluso Holanda, que en los años 80 era el país, junto con España, que tenía una tasa de desempleo más elevada. Hoy Holanda tiene una tasa de desempleo alrededor del 5 o el 6%, y nosotros tenemos el 20%. Luego se pueden hacer cosas. La idea esta de que esto es el destino que nos ha caído como un mazazo, hay que combatirla, se pueden hacer cosas.